Muchísimas gracias por su pregunta. Antes de responderlas, quisiera comentar algo de la presentación de José y de María Elena, ¿no? Entonces, es cierto, aparentemente en el programa vemos un enfoque más económico de la solución, de yo te doy algo y con esto vas a dejar. Creo que cada conflicto tiene una peculiaridad, tiene una multidimensión distinta, un enfoque distinto, ¿no? Entonces, creo que no podemos plantear recetas para todos los conflictos si no requieren respuestas indistintas. No solamente está el adelanto social, sino está el tema de resolver, por ejemplo, el tema de titulación de tierras de comunidades nativas y campesinas, que está pendiente y en los últimos 10 años no ha sucedido eso. Entonces está el tema de consulta previa, que son temas que atraviesan todo el plan de gobierno y no solo eso. Y sobre lo que señala María Elena, totalmente de acuerdo. Y aquellos que me conocen y saben con los que he tenido la oportunidad de trabajar, la propuesta nuestra es de tener un diálogo abierto. No podemos tener una participación efectiva en base al principio 10 que mencionó ¿no? de la Declaración de Ríos. Se está negociando un acuerdo regional sobre justicia, acceso y transparencia. Entonces, creemos que es un tema pendiente, creemos que todavía hay mucho que andar, pero sobre todo generar el tema de la posición de tener una política de diálogo abierto. Entonces, si nos ponemos a reflexionar, creo que tenemos muchos puntos en común, muchas propuestas que discutir y construir, porque finalmente creo que todos estamos de acuerdo, y lo reitero, ¿no? De que nos vaya bien. Entonces, esas formas de cómo construimos es las formas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Varias preguntas, hablan del tema del paquetazo, del tema de la debilitación de la institucionalidad ambiental. Voy a tratar de resumirlo. Nuevamente se ha hablado en el discurso de fusionar. En nuestro plan de gobierno hemos dejado muy claro, y eso también quiero dejarlo porque fue una pregunta inicial cuando trabajamos el plan de gobierno, creemos que las características del sector ambiente no puede llevar a una extinción ni a una fusión o desaparición de la autoridad ambiental, todo lo contrario, sino a su consolidación. Y esto me lleva a hablar de el tema de los famosos llamado la ley 30230, ¿no? También recordemos que cualquier mecanismo va a requerir una articulación en el Congreso. Esta ley tiene vigencia hasta el año 2017. Entonces, un primer paso sería cuán eficientes ha resultado, si verdaderamente el objetivo de estas leyes de facilitar o promover la inversión ha funcionado. ¿Ha funcionado eso o ha seguido todo igual? ¿O ha complicado o ha generado más conflictividad? Una primera pregunta. El otro gran tema, esta es una ley del Congreso y requiere también, por tanto, si se quisiera modificar, derogar, ¿no? Eso requiere del Parlamento y tenemos que también reconocer y plantear eso. El tema del alto comisionado, de la lucha contra la minería y la tala ilegal. En principio, muchas veces se habla de... para mí, esa es la figura del alto comisionado de tala o de minería ilegal ha sido una respuesta política. Porque si uno analiza cuál es el mandato del alto comisionado para la tala y la minería ilegal, es un asesor de la presidencia del Consejo de Ministros. No es que el alto comisionado vaya a hacer la interdicción, porque la interdicción, por ejemplo, en la tala y la minería ilegal, en el caso de minería está a cargo de la policía, la fiscalía y la DICAPI, no es el alto comisionado. Entonces, creo yo que se requiere un ente, en este caso el premier o la presidencia del Consejo de Ministros tiene que definir quién va a hacer el seguimiento a las políticas, a las estrategias que existen de lucha contra las actividades ilícitas, que muchas veces no las llamamos por su nombre, ¿no? Porque esas actividades ilícitas son delitos de sangre. Estoy tratando de, ya académicamente, de analizar los vínculos entre crimen organizado y delitos de minería, de tal ilegal, y me he preparado un tiempo importante para eso. Entonces, fuera de que se llame alto comisionado, no requerimos una persona que sea responsable de verificar y que nos diga, por ejemplo, qué se está haciendo, se está implementando el mandato. Yo recuerdo que hice un análisis de los decretos legislativos, he viajado mucho capacitando a mineros, a funcionarios, y me parece increíble que casi 4 años después el Ejecutivo ha dado leyes, los decretos legislativos, y muchas de estas leyes se reclama a los mineros que no las han implementado, pero el Ejecutivo también ha incumplido sus mandatos. Se habla de fondos de remediación ambiental, se habla de un fondo de recuperación de pasivos, o se habla, por ejemplo, del tema de tecnologías limpias,
que tiene a cargo de la autoridad, y hasta ahora no existe una propuesta de tecnologías limpias. O si hablamos de las zonas destruidas de Madre de Dios, se habla de la aprobación de un plan de recuperación, ¿no?, de áreas degradadas, que tampoco existe. Entonces, creo que esos temas debieran ser asumidos por estos altos comisionados, que podemos llamarnos asesor o comisionado principal o rey de la persecución, como quieran, pero lo importante es que esta gente, estos funcionarios, asuman el rol de los temas que están pendientes. Hay estrategias de lucha contra la minería ilegal, entonces, y hay mandatos claros. Entonces, para mí, el rol de esta gente, de estas personas, de estos funcionarios, deben ser evidenciar los cumplimientos y también hacer un llamado para que se implementen esos autos compromisos planteados por ellos. La ley de formalización y minería informal existe firmar un contrato con una minera extranjera que obtuvo una concesión. Bueno, más que con una empresa extranjera, en general es con cualquier empresa que es dueña de la concesión. Y ahí es uno de los principales cuellos de botella para la formalización, ¿no? Entonces, creo yo que esto requiere replantear las condiciones de la concesión en el país, ¿no? Y eso nos debe llevar también a una discusión en el Parlamento, eso es muy, muy necesario. Pero también requiere, por ejemplo, generar algún tipo de mecanismo o incentivo que el Ejecutivo pueda dar cuando una gran empresa, en algunos casos no compite la pequeña con la mediana o gran minería, ¿no? Entonces, identificar esos casos y en base a ello generar algún tipo de incentivos, como ha sucedido con el caso de Poderosa. Yo siempre resalto, ¿no? El primer gran grupo de mineros formalizados ha sido Poderosa, que ha logrado formalizar con los mineros invitados que tienen su concesión. Entonces, también creo que ahí tenemos que trabajar no solamente el Ejecutivo, el Parlamento, sino creo que necesitamos un acuerdo explícito con la gran minería, con la mediana, de disposición a solucionar este tema, porque con la minería ilegal perdemos absolutamente todos. Bueno, esto aquí también creo que es lo mismo. La naturaleza de los conflictos son y serán múltiples. ¿Cómo se iniciará la solución con estos? Bueno, planteamos la creación de este sistema, ¿no?, de solución de conflictos, de resolución pacífica, perdón. Y esto nos lleva a una respuesta anterior, ¿no? Entonces, porque si hablamos primero, en el caso de algunos temas de adelanto social, de la respuesta, de cumplir todas las deficiencias del Estado, también nos debe llevar a replantear qué cosas están pendientes, ¿no? Por ejemplo, en el tema climático, yo no podría otorgar algún incentivo cuando no sé de quién es la titularidad de la tierra, ¿no? Entonces también hay un proceso pendiente ahí en el tema amazónico. Entonces, ese tema, el tema de la consulta previa, creo que son muchas cosas, ¿no? Pero sobre todo que también haya presencia real de estas oficinas de diálogo y sostenibilidad en los procesos de acompañamiento de estos adelantos sociales. Esto también. Y luego, la ANA es una institución ágil, no sé si dice encantadora o concertadora y técnica, y más del 50% del agua tiene finalidad agraria. ¿Por qué cambiar el sector? Porque no solamente el uso de agua es para fines agrarios, ¿no? Entonces, creo que tenemos que cambiar el enfoque, y aquí sí hay un tema de percepción. Por ejemplo, ¿quién es el mayor consumidor de agua? Lo está diciendo la misma pregunta, el 50% va a la actividad agraria, ¿no? Entonces, pero no tiene solo un enfoque agrario. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el tema de aguas de alguna manera contaminadas, o con el tema de aguas residuales del uso doméstico? Normalmente la autoridad siempre dice, bueno, las competencias las tienen las municipalidades, o en el tema de residuos sólidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, no las tengo yo y con eso zafo de responsabilidad, pero creo que hay una rectoría, ¿no?, en el tema ambiental. ¿Quién es el ente rector del sistema? Entonces tiene que haber mínimamente un proceso de articulación del gobierno nacional, de asistencia con el gobierno regional, con los gobiernos subnacionales, para resolver estos temas que están pendientes.